toca seguir una ruta especial. Una que me lleva hacia una de las comunidades más antiguas de Uruguay. Para muchos historiadores, el primer pueblo del país. Hoy llego hasta un sitio de mucho valor histórico, pero también paisajístico. Una pequeña comunidad que ha visto pasar los siglos y que ha sido el hogar incluso de José Gervasio Artigas y dos de los hijos que el prócer tuvo allí. Tan protagonista de la historia ha sido esta villa, que algunos de sus edificios todavía guardan en su interior las balas de cañón que impactaron contra las edificaciones en medio de una de las batallas que pretendió echar por tierra las ideas de libertad de los orientales. 400 años pasaron desde que indígenas y europeos comenzaron a forjar el destino de la villa Santo Domingo Soriano. En la actualidad, el lugar también es conocido simplemente como Villa Soriano. Aquí viven poco más de 1000 personas, a orillas del Río Negro, uno de los cursos de agua más importantes del país, y al mismo tiempo, fuente de alimento que los primeros habitantes de esta región de América del Sur supieron aprovechar desde siempre. Un pueblo muy tranquilo, que en su acceso ya nos deja ver uno de los símbolos de la comunidad. Un timbó de gran tamaño, justo en la entrada. Y si bien el árbol se secó hace poco tiempo por causas naturales, su tronco y grandes ramas siguen siendo parte de la identidad de los pobladores. En mi primer visita a Soriano, en el 2011, pude ver este árbol todavía en su máximo esplendor. Si nos retrotraemos en el tiempo para hablar de los primeros habitantes, tenemos que respetar a los primeros pobladores de verdad, a los indígenas que estaban ocupando estas tierras desde varios miles de años antes que llegaran los españoles o portugueses. De hecho, la presencia como comunidad instalada por los europeos hace referencia a una reducción de indígenas. Reducciones se le llamaban a los lugares donde los europeos agrupaban a los indígenas para reorganizar la vida en comunidad bajo las reglas que los conquistadores imponían. Otro dato que resalta la importancia de Villa Soriano es que justo en esta zona es donde Hernandarias introdujo el ganado a esta parte del continente. Villa Soriano, primero fue una reducción de indios chanaes que estuvo sobre las aguas del Río Negro, margen izquierdo en la isla del Vizcaíno, donde Hernandarias en el año 1611 introduce la primera ganadería. En el año 1708, lentamente pasa a ocuparse tierra firme, lo que es Villa Santo Domingo Soriano, como es el nombre, ¿verdad?, de la villa. Nuestro patrono Santo Domingo, que estaba en la iglesia, su cumpleaños, el cumpleaños del pueblo es el 8 de agosto. Recorriendo las calles de la villa vemos algunas construcciones muy antiguas, algunas a las que se les ha ido realizando alguna intervención para mantener lo que queda de ellas en pie, pero también hay otras igual de antiguas, pero en perfecto estado de conservación. Como esta casa, que según cuentan aquí es la primera casa de la Villa Santo Domingo Soriano, la Casa Marfetán. Bueno, y esta es la primera casa de Villa Soriano. Impresionante, sobre todo que se la pudo mantener, ¿no? La construcción. A veces sucede de que estas estructuras van colapsando, pero en este caso, bueno, no solo se la mantuvo, sino que además se la ha transformado en un museo, uno de los más importantes de esta región del país, sobre todo por la rica historia que hay en su interior. Este museo es muy importante,
por lo que exhibe en sus habitaciones y por la estructura en sí, originalmente construida en el siglo XVIII por un importante estanciero cuya hija se casó con un francés de apellido Marfetan. Los descendientes de la familia durante el siglo pasado decidieron reformar la casa para poder mantenerla, reforma que respetó sus características originales. Incluso los tirantes de palmera del techo son los originales. A pocas cuadras está el otro museo de Villa Soriano, la Casa Maeso, otra casa de familia que se dio el espacio para una importante colección arqueológica de la zona. Es una comunidad que tiene 2 museos. O sea, en un pueblo de 1000 habitantes, 2 museos. Uno de una riqueza brutal que es la investigación y la recolección de objetos indígenas que hicieron el matrimonio Maeso. No eran de Villa Soriano, pero radicaron y hicieron esto y están ahí en exposición parte de la recolección, porque era tan grande. Y acá en las costas del Río Negro y en las islas ellos se ocuparon de buscar esos elementos que eran las manifestaciones de los indígenas que habitaban acá. Hay unas cerámicas realmente hermosas. Otro de los edificios emblemáticos del lugar es el que se conoce como la aduana, donde también funcionó una sede de prefectura y actualmente la terminal fluvial. Hoy en el lugar funciona una cafetería y también oficinas de la Junta Local, como así también de la Dirección de Turismo de Soriano. Pero la rica historia del edificio se remonta a varios siglos atrás, cuando se transformó en un lugar de alojamiento para visitantes que llegaban en busca de las supuestas propiedades curativas que se le habían atribuido a las aguas del Río Negro. Este edificio antiguamente albergó a muchos turistas, no fue como hotel, pero se le llamó Ex Hotel Olivera, porque don Cándido Olivera, hijo, porque los padres fallecieron muy jóvenes, albergó muchísima gente en este edificio, porque las aguas del Río Negro, según el rey Carlos IV, eran aguas curativas. Real, noble, valerosa puerto de la salud del Río Negro. Al expandirse esa novedad de las aguas curativas, venían con toneles a llevarse las aguas del Río Negro y él, en forma gratuita y como agradecimiento a que vinieran a visitar Villa Soriano, albergó muchísima gente en esta casa. Después pasó en comodato, ¿no?, lo que fue prefectura, aduana, que funcionó, y ya hace más de 13 años que está la primera estación náutico fluvial del país. No es casualidad que esté visitando este lugar en abril. Lo hago en esta fecha para poder mostrarles la recreación de la batalla que tuvo lugar el 4 de abril de 1811. Una comisión de festejos por el aniversario de la villa decidió recrear nuevamente aquel acontecimiento, en el que las fuerzas reales al mando de Juan Ángel Michelena atacaron Villa Soriano, porque justo en esta zona, meses antes, se había iniciado la Revolución Oriental, en el llamado Grito de Ascencio. Sucedieron hechos históricos realmente relevantes y definitivos, como fue la acción de Viera y Benavides y el propio Artigas que vivió en nuestro pueblo. Es decir, aquí se gestó y aquí se concretó el primer paso de la libertad, no solo de nuestro país, sino una contribución muy eficiente para la libertad americana. El espíritu americanista prendió en Villa Soriano y germinó en Villa Soriano. Con la participación de muchos vecinos, organizaciones locales y personal del Ejército Nacional, se montó la recreación que recuerda el momento en el que los españoles llegaron por el Río Negro hasta la villa y comenzaron a atacar. Primero con cañonazos desde el agua y después con una lucha cuerpo a cuerpo.
esta no es la primera vez que se realiza esta recreación. Ya en el 2011 pude compartir la misma actividad en el marco del bicentenario de la Revolución Oriental. En ambos casos el objetivo fue el mismo: mantener presente la importancia que tuvieron acontecimientos como este. La idea de estas recreaciones, que en Soriano las venimos haciendo desde el año 2007, tratamos de inculcarle a las nuevas generaciones, sobre todo, que aquellos hechos históricos que nos fueron forjando y que nos dieron una identidad en el departamento y en el país, bueno, justamente que queden grabados, ¿tá? Porque no es solamente quedarse con los libros de historia, también es poder apreciar de una manera lo más fiel posible de cómo se dieron, generar por medio de la recreación ese espíritu, ¿no? Y bueno, esto fue una muestra. Ya lo habíamos hecho en el año 2011 en ocasión del bicentenario de la Revolución Oriental. Fue Villa Soriano el primer pueblo mártir de esa revolución en 1811, con el ataque de los españoles queriendo reconquistar el territorio que habían perdido a manos de los orientales. Y bueno, y sin dudas, en aquella época el pueblo fue prácticamente destruido, ¿no? Hasta hace algunos años se veían todavía en los muros de la iglesia de Villa Soriano las balas de cañón incrustadas. Muchas mujeres y niños participan de la recreación, y eso también es simbólico, porque cuando los orientales decidieron luchar por su independencia, las mujeres y los adolescentes, en algunos casos, también tuvieron un papel protagónico. Bueno, en el caso concreto del combate de Soriano, las fuerzas patriotas estaban compuestas por criollos, por orientales, pero también por argentinos, y en el caso de los argentinos participó una compañía del Regimiento Patricios, del actual Regimiento Patricios de Infantería 1 del Ejército Argentino, con una compañía de pardos y libertos. Entonces eran esclavos que habían sido liberados o que lograban su libertad al enrolarse en el ejército y vinieron enviados por la Junta de Buenos Aires a combatir acá. Y muchos de ellos eran jovencitos, como vos decías. Y las mujeres también tuvieron un rol protagónico, si se quiere, en la Revolución Oriental, porque no siempre estuvieron en la retaguardia, muchas veces también ayudaron a sus hombres en el combate. No somos una localidad muy grande, naturalmente no focalizamos en el volumen que pudiera tener el festejo, sino el contenido, el sentido social y humanitario que debía tener, haciendo hincapié en las cuestiones patrimoniales y en las cuestiones históricas, fundamentando allí en eso nuestra celebración. Como suele suceder, una recreación histórica como esta siempre está acompañada por un evento cultural y de entretenimiento para toda la comunidad. Son jornadas donde la actividad turística se incrementa y le da sentido al esfuerzo de muchas personas que ofrecen todo tipo de servicios en la villa. El valor histórico y patrimonial de Soriano, sin duda, es el valor agregado a las propuestas turísticas que siguen creciendo en esta zona de Uruguay. Es muy gratificante promover un departamento tan lindo, tan variado, con tantas fortalezas en lo geográfico, en lo histórico, en lo cultural. Exige, sí, una organización, una planificación, y a la vez, bueno, buscar el diferencial con respecto a otros departamentos para llamar la atención. Pero es muy gratificante, es realmente muy satisfactorio poder poner a Soriano a nivel país y a Soriano a nivel regional y mundial. Ya que hablamos de la batalla de Soriano, ahora llegamos hasta la iglesia del centro poblado, que es parte de la historia de aquel enfrentamiento de 1811, ya que una de las balas de cañón del bombardeo que resistió la comunidad impactó la iglesia. La estructura soportó el impacto, y como testigo del hecho no solo está el edificio en pie, sino también la mismísima bala de cañón. Bueno, yo sé que hay muchos acontecimientos históricos que por lo lejanos en el tiempo van quedando como si hubiesen sido cuentos que nos van transmitiendo, que nos van enseñando en las escuelas, pero aquí podemos percibir en esta villa que la historia fue real y que aquí hubo un combate muy importante. Lo que tengo en mis manos es una parte de la historia de Soriano y del Uruguay, porque esta bala de cañón,
bastante pesadita, impactó contra la iglesia en la villa de Soriano. Y sin embargo, bueno, quiso el destino que la estructura aguantara, lo soportara. Hoy esta es una de las reliquias, si se quiere, de lo que fue aquel enfrentamiento, que es testigo, pese al paso de los siglos, de lo que sucedió hace tanto tiempo aquí en esta zona de lo que hoy es la República Oriental del Uruguay. Es imponente poder tener esto entre las manos. La iglesia es otro símbolo de esta comunidad, entre otras cosas, por su antigüedad. La etapa inicial de su construcción data del año 1772. Con el transcurso del tiempo se la fue ampliando hasta llegar al edificio que hoy vemos. Un dato no menor es que estos templos religiosos eran más que eso para las pequeñas comunidades que iban naciendo en América. Eran los lugares de reunión de la comunidad, era el sitio de encuentro. En la inmensa mayoría de las ciudades americanas, incluso en las más grandes, primero se construyó una capilla y luego a su alrededor se iba desarrollando el pueblo. Una vez se construían, no nacía el pueblo alrededor de la comunidad, entonces del templo, que es el lugar donde se reúne la comunidad. Lamentablemente, a veces lo hemos dejado como un lugar, olvidando que la iglesia es la comunidad. Y la comunidad es la que construyó los pueblos, construyó la historia de un pueblo, ¿no? Las estructuras van alrededor, por supuesto. La comunidad para vivir precisa, casa, precisa un lugar donde encontrarse, precisa una cancha, pero una comunidad. Si no, todas estas cosas son monumentos y creo que sirven poco. En esta pequeña iglesia del interior uruguayo encontramos una pieza que sería sumamente destacada en cualquier museo del mundo, pero está aquí, en Uruguay, en esta villa, y se trata de un Cristo articulado de características especiales. No solo por ser una figura articulada que en ocasiones especiales, como Semana Santa, se baja de la cruz, recreando ese momento ocurrido hace más de 2000 años en Tierra Santa, sino también porque es un trabajo de manos 100% indígenas, que además del detalle que esos artistas lograron en la imagen de Cristo, le colocaron pelo natural. Estamos hablando de una pieza del siglo XVIII, una de las 3 imágenes articuladas de las que hay registro en el mundo. La iglesia, lo particular y lo más importante, como tú bien decías, es el Cristo articulado con pelo natural, ¿tá? Que se baja el Viernes Santo de la Semana Santa justamente y se hace toda una procesión. Es una ceremonia muy tradicional que hace más de 40 años que se hace. Bueno, y el turista que viene lo puede apreciar, bueno, sacar fotos y demás. Ese Cristo articulado que es antiquísimo. Se hablaba de 3 en Latinoamérica, uno está en Perú, el otro no se sabe y el otro está en Villa Santo Domingo Soriano. Las figuras con pelo natural, o sea, esto estamos hablando de muchísimos años atrás, de un periodo constitutivo de Villa Soriano. No hay duda que la historia de Villa Santo Domingo Soriano está directamente relacionada al origen mismo de nuestra patria. Es un valor patrimonial extraordinario, como también lo es la naturaleza donde está enclavada esta comunidad, a orillas del Río Negro, ese río que atraviesa al medio nuestro país y se encuentra con el río Uruguay en esta zona del litoral. Por eso, el muelle histórico de Villa Soriano es uno de los atractivos más destacados porque nos permite adentrarnos en uno de los paisajes más lindos de la zona. Se preserva el paisaje, que es parte de un patrimonio también, ¿no? El paisaje es un patrimonio natural y aquí se preserva. Venir acá, sentarse en el muelle, escuchar las aves, ver el movimiento de las embarcaciones, ver cómo se va atardeciendo, cómo se va moviendo todo, cómo las aves vuelven a sus nidos. Es maravilloso, es maravilloso. Muchas veces los del pueblo, como convivimos con eso, no le damos tanto valor
está bueno a veces escucharlo de afuera, pero también tenemos que apropiarnos de eso para defenderlo y vivir un poco más también tranquilos y agradecidos de lo que tenemos, no tanto pensando, si bien siempre hay que estar pensando lo que necesitamos mejorarlo, pero también mirar para el costado y valorar las cosas que tenemos. Tenemos, como decías vos, un potencial histórico en el pueblo que nos enorgullece, pero a la vez siempre como que nos aplacamos un poquito al mostrarlo, entonces está lindo y es una de las cosas que estamos trabajando, de que seamos nosotros, los vecinos, quienes defiendan el pueblo, quien con orgullo lo mostremos. Es la mezcla del paisaje con la riqueza histórica, lo que le da un valor especial a la villa, un valor que los más grandes atesoran, como Susana, que nació y creció en este lugar, hija del farmacéutico y maestra del pueblo. Ella guarda sus mejores recuerdos en familia y pese a haber tenido que irse muy joven de la villa, no ha pasado un solo día sin desear volver a vivir en lo que ella considera su lugar. Siempre estoy pensando, a ver este mes qué hago, a ver si puedo ir, a ver si puedo ir. El aire que hay acá no está en Montevideo. Acá no te pasa nada, respirás ese aire y te sentís, ¿cómo te voy a decir? Sana, te sentís bien. Y en Montevideo estás todo con cemento. Y mirá, el sonido, ¿viste? El canto, siempre hay cantos de pájaros, es una belleza. Y el río, ¿qué te voy a decir? Y los campos, y la gente, no sé, es precioso. Yo hice una vez un escrito y le puse de título Mi Reino. Y todos creían que yo iba a imaginar un reino, no sé cómo. Y yo describí acá, yo qué sé, me gusta, es mi reino. En materia de atractivos turísticos en los alrededores de Villa Soriano, pude conocer una propuesta relativamente nueva, Chacra La Rústica, un lugar donde Sandra, su propietaria, ha desarrollado una propuesta temática vinculada a la elaboración de artesanías indígenas, de la misma manera en la que las elaboraban los primeros habitantes de estas tierras, con el mismo material extraído y preparado de la misma forma con lo que se hacía hace cientos de años. En el taller de Sandra, los turistas pueden aprender estas técnicas e incluso llevarse lo que cada uno elabora. Bueno, y de lo más lindo que tiene este lugar es no solo las cosas que podemos ver, que son sumamente interesantes, sino también lo mucho que podemos conocer de las prácticas que tenían las comunidades originarias justamente aquí en este lugar, muy cerquita de Villa Soriano. Y bueno, acá precisamente podemos conocer en parte cómo se trabajaba y cómo construían sus materiales y las cosas que utilizaban a diario para cocinar, para comer, pero con varias particularidades, varias características. Una de ellas, por ejemplo, que el material que se utiliza es exactamente la arcilla extraída de los lugares donde estaban los asentamientos de las comunidades originarias. Y después las herramientas que luego se utilizan también son lo que utilizaban originalmente los indígenas, los artesanos que creaban todo esto, ¿no? Partes de animales, huesos. Es una satisfacción muy grande, una alegría. Dar a conocer parte de la historia, eso a mí me fascinó. Y poderlo transmitir tanto en la historia como en la práctica, me encanta. Ya al preguntar y sobre dónde traigo la arcilla, dónde saco, todo eso, es porque les interesa. Entonces ellos vienen, trabajan conmigo y se llevan lo que hacen. Ah, qué lindo. Como recuerdito, se llevan lo que hacen, sí. Sandra también creó en su chacra un paseo diferente, fusionando dos cosas que le gustan mucho, las plantas y reciclar, convirtiendo todo tipo de elemento doméstico en macetas para sus plantas.
Esto era simplemente un pasatiempo, algo divertido. No estaba en sus planes que se transformara en uno de los paseos más destacados por los visitantes. Macetas no, muy pocas. Entonces yo dije, tiene que haber algo, y entonces por eso hice eso. Fueron pocas cosas que yo tenía y a la gente le gustó. A mí me gustaban, principalmente a mí primero, y después la gente venía y la gente misma me viene trayendo cosas. Cosas que se le rompen, cosas que van a tirar y dicen, no, lo vamos a llevar se lo llevamos a Sandra, que ella lo recicla. Entonces ahí surgió todo eso también, en hacer como un espacio, porque al final eran tanta cantidad que... Se transformó en un paseo. Sí, se transformó en algo, al que le gusta las plantas, nos gusta eso. Hay que coordinar, me llaman, tengo una página por Instagram. ¿Cómo es la página? La Rústica. La Rústica Chacra. La Rústica Chacra. La Rústica Chacra. Ahí me pueden seguir, ven los trabajos, ven las visitas que tengo, gente que le gusta. Sí, es todo con reserva, igual los almuerzos o la merienda, todo casero, todo casero, todo casero. Eso sí, siempre con reserva. El amor por un lugar no debe ser algo exclusivo de los mayores. Los jóvenes también pueden y deben experimentar ese sentido de pertenencia por la tierra donde nacieron. En Villa Soriano también hay jóvenes capaces de tomar esa posta, la de continuar el trabajo por el desarrollo de la comunidad. Quizá por eso el actual secretario de la Junta Local es un joven, oriundo y muy orgulloso de Villa Soriano. Lo que yo siento por Villa Soriano es orgullo, es satisfacción, me siento orgulloso de defenderlo cuando estoy afuera. Yo a los 16, 17 años repartía el diario y trabajaba en una carnicería, atención al público. Entonces yo convivo con, acá es linda la comunidad por eso, porque yo convivo con la gente adulta, me gusta el diálogo bastante. El mismo gurí de siempre de ser una herramienta para llegar a veces a quien nos puede facilitar las cosas. Sentir orgullo bien entendido del lugar en el que uno nació es de las cosas más lindas. Cuando por diferentes circunstancias de la vida una persona tiene que alejarse de su lugar de origen, es lógico que añore su tierra y la recuerde con nostalgia y cariño. A veces lo más difícil es tener ese sentimiento cuando uno sigue viviendo en el mismo lugar. Por suerte en el interior de mi país, sigo encontrando gente orgullosa de pertenecer a su comunidad y de seguir trabajando por ella. Uno trata de dar lo mejor posible a todo el turista que siempre viene, ¿no? Faltan cosas por hacer, pero digo, siempre se notan los avances para nuestra querida villa. En un año tan especial, 400 años, como dice la bandera de nuestro departamento, aquí nació la patria. Aquí nació la patria y nació el primer pueblo de la República, ¿no? Yo he participado de varias excursiones como guía de turismo que soy, y eso que te digan quiero volver es algo que te emociona porque digo, seña de que pasan bien. Es un honor, un placer estar en la villa. Tengo muchas anécdotas y recuerdos de turistas que vienen. Es un honor, es lindo. La bandera de Soriano expresa «Aquí nació la patria». Y argumentos para atribuirse esa expresión sobran. Pero lo más importante no son solo los hechos de los que hay registro desde hace más de 400 años, sino que esta pequeña comunidad ha logrado mantener parte de su esencia intacta. La naturaleza que la rodea y la historia que ha ido escribiendo con el paso de los siglos. Y me despido haciendo algo que nos une a los primeros pobladores de estas tierras, indígenas o europeos. Porque por más que haya cambiado tanto el mundo en 400 años,
Los atardeceres en Villa Santo Domingo Soriano, en el Río Negro, siguen siendo igual de lindos a los que contemplaban ellos.